Inscrito número 1 para que la cultura esté garantizada en una nueva constitución. Mi nombre es Juan Díaz Fleming, soy artista escultor y apoyo la candidatura. Las próximas elecciones voy a votar por Carolina Videla para convencional constituyente. Ella ha sido una continuadora de los planteamientos que hacía Gladys Marín de reformar la constitución política del Estado. Entonces nosotros, conjunto con la compañera Carolina, nos venimos luchando por cambiar la constitución ahora. No ahora que después del 18 de octubre del año pasado, de la explosión social, sino que nosotros fuimos partícipes de poner el problema, el tema de la reforma de la Constitución, junto con la compañera Carolina, porque era lo principal. Vamos sin miedo, con una nueva Constitución. Bueno, hola chiquillas, ¿cómo están? Estamos aquí desde el Facebook Live, hoy ya miércoles 24 de marzo, en este Facebook Live que es bien especial, ya les voy a contar, para este proceso constituyente que hemos abrazado durante tantos y tantos años y que hoy vemos que comienza a emprender su camino, no libre de varias cosas que vamos a ir hablando y que tienen que ver principalmente con esta respuesta equivocada del gobierno respecto de la criminalización, de las movilizaciones sociales, de los jóvenes que hoy día se encuentran privados de libertad en el contexto de esta revuelta social y para quienes en cada espacio donde estamos exigimos la liberación inmediata, ¿no? Porque decimos que este proceso no puede llevarse adelante con personas que han también hecho posible que estemos aquí privadas de libertad. No pueden las familias seguir viviendo esto y los jóvenes tampoco, pero es una realidad y es una realidad que venimos diciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Que la impunidad del pasado garantiza todas las injusticias de hoy, que un país sin memoria vuelve a repetir su historia. En fin, vamos a ir hablando de eso, pero yo en realidad estoy súper contenta esta tarde porque este conversatorio en particular lo abrazamos desde hace mucho rato, porque hemos dicho que esta constitución la construimos entre todas, entre todos, entre todos, y eso tiene que hacerse carne, ¿no? Entonces tenemos que recoger y hemos querido recoger las distintas miradas de cómo miran este nuevo Chile que buscamos construir. Entonces este capítulo, este programa, este conversatorio se llama El Chile que pensamos, miradas y expectativas de mujeres académicas, intelectuales y científicas. Y ellas están aquí, muchas de ellas están aquí en este conversatorio. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida, las estoy mirando a todas, las voy a ir nombrando y a cada una para que vayan también luego ya abriendo la conversación. Está con nosotros Pilar Mazuela, está Malva Marina Pedrero, está Jimenita Ostria, Lenina Barrios Atencio, Claudia Moraga Contreras, Lorena Cornejo, Carolita Cortés Silva, Mercedes Van Bladel, Andrea Álvarez y Ana Luisa están en este momento. Ahí está Andrea Álvarez saludándonos ya. Primero que todo quiero partir agradeciéndoles el haber recibido y aceptado esta invitación a este conversatorio y como les decía, como se dice por ahí, tras bambalinas, detrás del escenario. Este conversatorio lo estamos transmitiendo a través del fanpage de Carolina Videla Constituyente, todos saben que soy candidata por la lista Pro Dignidad, pero este conversatorio y las invitadas que amablemente han decidido llegar hasta aquí no significa bajo ningún punto de vista una adhesión pública o al voto a esta candidatura, porque además el voto es secreto, pues chiquillas, todos lo sabemos, ¿no? Sino más bien un espacio para recoger desde esta candidatura las miradas de estas mujeres que todas tienen aquí un espacio ganado en esta región de Arica Parinacota por la contribución que hacen al desarrollo social, económico, académico, productivo de nuestra región, de nuestro país, y algunas también con alcances fuera de nuestros límites territoriales. Entonces,
Dicho esto, gracias chiquillas por haber llegado esta tarde, por darse el tiempo. Sé que todas, además en esta virtualidad, están casi todo el día sentadas frente a una pantalla, así que a esta hora ya como que quisiéramos liberarnos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. Y bueno, partir diciendo, o más bien planteando aquí en esta mesa, en este título que le hemos puesto al conversatorio del Chile que pensamos, ¿no? La mirada y las expectativas. La pequeña introducción, tal vez yo pudiera señalar que, bueno, hemos estado hablando que esta constitución, ¿cierto?, que fue impuesta en dictadura y todo lo que significó aquella dictadura de más de 17 años, que instaló un modelo, ¿no?, que además se fue profundizando y perfeccionando en el retorno a la democracia. No resiste ya más análisis y el país entero dijo que efectivamente hay que cambiar esta constitución. Hubo un plebiscito, en nuestra región el 80% aprobó cambiar esta constitución y un 20% rechazó cambiar esta constitución. Bueno, paradójicamente quienes además trabajaron fuertemente para el rechazo de esta constitución hoy día también son candidatos y candidatas. Las primeras contradicciones de este proceso. Entonces, hoy estamos ya en este camino y hemos abrazado el sueño de poder llegar a la Convención Constituyente para poder redactar esta Constitución con perspectiva de género, con apego restricto a los derechos humanos, con la soberanía radicada en los pueblos, un Estado plurinacional y varias cosas más, ¿no? Entonces, en esta pequeña introducción yo quiero abrir la conversación para saber cómo miran ustedes tanto el proceso constituyente, qué esperan del proceso y cuáles son sus expectativas para esta nueva constitución. Quien quiera abrir es bienvenida. ¿Malva? Hola, gracias a Carolina por la invitación, un gusto encontrar a colegas, amigas y conocer a algunas académicas de la universidad, que algunas las he visto en algunos conversatorios en redes. Yo, más que de las expectativas que tenga del proceso constituyente en curso en el país, quisiera inicialmente referirme en particular al escenario en que se da este proceso, en el sentido de que la Constitución debiera responder a los grandes desafíos que tiene no solo el país, sino la humanidad toda, que se expresa en sus dimensiones más críticas, a mi juicio, en dos fenómenos íntimamente relacionados. Por un lado, el cambio climático por acción antrópica, y en segundo lugar, la crisis socioeconómica derivada de la pandemia, también por acción antrópica, que lo que han develado es la crisis profunda que atraviesan los modelos de desarrollo en el mundo. Entonces, disociar el debate entre proceso constituyente, normas de rango constitucional y la transformación del modelo de desarrollo en el mundo, no solo en Chile, es aislar el debate de los grandes temas que ponen en juego la sobrevivencia de la humanidad toda. Eso es lo que es el primer elemento para mí importante del proceso constituyente. El segundo es que constituye una oportunidad para replantearnos los enfoques clásicos de derechos que se consagran en las constituciones, superando, por un lado, el sesgo liberal que ha tenido los avances en la agenda de definición de consensos internacionales en torno a los normativos de los derechos. Lo que está claro hoy día es que nadie se salva solo, o sea, que nos salvamos como colectivos y como comunidades, y que por lo tanto hoy día hay que darle mayor énfasis al carácter colectivo que debieran tener los derechos humanos que se consagren en la Constitución, pese a que el único sujeto de derechos colectivos reconocidos en los tratados internacionales son los pueblos indígenas, a los que les ha ido bastante mal en los procesos constituyentes de la región. Si bien avanzaron en materia normativa en reconocimiento de derechos, a la larga
la implementación de esos derechos ha sido absolutamente inefectiva. Y con poca efectividad esencialmente porque lo que no se ha cuestionado en las constituciones, no se ha cuestionado en los debates constitucionales y en la posterior implementación de marcos normativos subconstitucionales y en políticas públicas, es el modelo de desarrollo imperante en la región más desigual del mundo, Latinoamérica, y lo único que ha logrado hacer, inclusive en los países más progresistas, es transferir la expoliación de los recursos naturales, la explotación, la depredación de la naturaleza y la conculcación de derechos, transferirlas desde la empresa privada a un Estado que sigue expoliando recursos, que sigue depredando recursos. Entonces, si esos temas no están al centro del debate constitucional, en la práctica nos podemos dar una bonita letra que va a ser forma, pero no va a generar las transformaciones que el país necesita para poder, por un lado, avanzar en superar la gran brecha en la implementación de derechos que tienen distintos sujetos sociales. Por un sesgo, obviamente yo parto por los pueblos indígenas en el país, pero las mujeres, los jóvenes, los niños, hay una serie de sujetos sociales que evidencian en el país un gran rezago en implementación de derechos y oídos sordos de parte de nuestros gobiernos sucesivos y nuestros legisladores respecto de lo que le han recomendado sistemáticamente los órganos responsables del monitoreo de los compromisos internacionales que como Estado hemos contraído. Entonces, yo esperaría al menos, como un piso mínimo, que esta fuera una constitución que consagrara derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, que es una demanda que el Comité del PIDES le ha planteado al Estado en las revisiones periódicas de los últimos años. Yo no soy partidaria de una constitución mínima, porque la principal herramienta que han tenido los ciudadanos, nosotros miramos lo que ha pasado con los procesos constitucionales más recientes en la región, es que la principal herramienta con la que han contado ha sido la justiciabilidad de los derechos que están consagrados a nivel constitucional. Algunos sostendrán, digamos, que es la debilidad del entramado institucional y normativo el que hace que se judicialice el derecho, pero no hay nada en el escenario nacional que nos asegure que porque está escrito en la Constitución no podamos judicializar. Y ese es un primer elemento que yo esperaría ver en la Constitución. Esperaría ver en la Constitución una redefinición del carácter y naturaleza del Estado. Esperaría que se superaran las grandes disputas y las grandes contradicciones que hay en la discusión en el país respecto al carácter supraconstitucional que tienen los tratados internacionales que el Estado ha suscrito y los que suscribió. Y esperaría un proceso constitucional de cara a la gente. O sea, esperaría muy abierto. Un proceso constitucional no a puertas cerradas en Santiago, sino que a nivel reglamentario la Convención estableciera mecanismos de participación con ciertos grados de vinculación entre la sociedad civil organizada de cada distrito y la argumentación y la votación que el convencional haga en este proceso. Eso para batir, digamos. Sí. Porque si no podría hablarlo ahora. Yo sé, pero además es súper importante todo lo que estás planteando y por eso tal vez el desafío es mayor, ¿no? Para poder alcanzar no una constitución mínima como tú señalas, sino efectivamente superar este tremendo desafío que no tiene que ver solo con el bienestar que pudiéramos lograr para nuestro país, sino que el otro día un amigo planteaba, no en un debate, sino que conversábamos respecto de este tránsito ecológico, le llama él, ¿no? A esta mirada respecto de efectivamente cómo garantizar la preservación de la humanidad. Y esto también es un desafío de esta Constitución. No sé, está abierta la palabra, chiquillas, para que podamos ir intercambiando, porque hay harta y la Malva nos dejó con varios temas con varios temas muy, muy potentes. Bueno, me gusta. Carolita.
Bueno, para mí este proceso constituyente se escucha un eco, parece. Sí. Soy Mira, la Carolita, ahí, ahora sí Carolita, ahora Carola Cortés. Ya. Igual considero que es una tremenda oportunidad, ¿no? Una oportunidad que históricamente ha sido negada a las mujeres, ¿ya? Históricamente también ha sido negada a un cierto tipo de mujeres, ¿ya? Porque también no podemos desconocer que hay grupos de estas otredades, ¿cierto?, que se han ido relegando, y dentro de estas otredades yo pudiese nombrar mujeres campesinas, ¿cierto?, mujeres de pueblos originarios, mujeres afrodescendientes, y que seguimos en esas otredades. Por lo tanto, nosotras consideramos que es una oportunidad y inédita, ¿cierto? Es una oportunidad que de una u otra manera quisiéramos que la igualdad estuviese plasmada, ¿cierto?, en esta nueva constitución, una constitución con enfoque de género, lo que yo veo tremendamente complejo. Ya no, tampoco veo que el escenario sea un escenario tan abierto. Me gustaría también que fuera una participación con grupos de personas que históricamente han sido relegadas, ¿cierto? Me gustaría que las ideas salieran desde las bases. Me gustaría que la Constitución estableciera garantías constitucionales hacia las mujeres. ¿Ya? Me encantaría que esta Constitución garantice los derechos de las mujeres, porque la Constitución que tenemos, ya sabemos y ha sido ampliamente debatido, no garantiza nada. Quisiera yo que dentro de esta Constitución aparecieran una sociedad más democrática, ¿cierto?, mucho más incluyente, como comentaba la Malva, sostenible también. También tengo altas expectativas respecto a todo este proceso que está viviendo Chile, un proceso de cambio que históricamente se ha visto, pero desafortunadamente esos procesos de cambio en esta ruleta rusa siempre han sido truncados, ya sabemos por quiénes, porque no es primera vez que hay revueltas en la historia de Chile, pero también sabemos cómo terminan las revueltas, y quisiera, como historiadora, que esto no fuera tan cíclico. Quisiera además que en esta Constitución hubiese una transformación del lenguaje. Sería tremendamente importante aquello, puesto que debiese ser, ¿no?, un lenguaje social, y que dentro de lo jurídico no se repita lo que por siglos se ha repetido, ¿no? Y que uno cuando lee las constituciones, las otras constituciones antes de la constitución del 80, ve que es una constitución que invisibiliza a los mismos y a las mismas de siempre, ¿no? Y esa invisibilización un poco está guiada por este paradigma, un paradigma que habla, ¿cierto?, de una supuesta neutralidad, de una supuesta objetividad, y por eso no aparecen, ¿cierto?, dentro de estos amplios debates constitucionales y dentro de la misma Constitución, esta diferenciación en el lenguaje, ¿no? Yo creo que el escenario es complejo, pero también creo que la Constitución pudiese resolver problemas importantes, pero que debiese ser una Constitución que dejara la posibilidad también a que aquello que no se resuelva ahí se pudiese resolver a través de las políticas públicas y a través de la legislación. Desde la academia, bueno, principalmente desde mi área, desde la historia, que es muy negada a las mujeres, es tremendamente complejo hacer historia, y ya sabemos lo que ha pasado con historiadores connotados en Chile, que hay varios que están siendo procesados, varios, y que se pelotean de universidad en universidad, negando las culpas. Hace muy poco, yo que soy parte de la red de historiadoras feministas, uno de los historiadores
nos pone una querella, ¿cierto?, de la red de historiadoras feministas, que recae sobre una de nuestras compañeras, y estamos ahí en esa pelea. Entonces quisiera yo que dentro de todos estos debates que se generan al porte de la nueva Constitución, ese tipo de cosas no estuvieran pasando ni en la academia ni en ninguna parte. Esa es mi visión como bien amplia respecto a las expectativas que yo tengo del proceso que está pasando. Ya, súper, gracias Carolita. Mira, yo voy a ir haciendo pequeñas, tal vez opiniones después de cada intervención, porque si junto todos no vamos a terminar nunca. Respecto de esto, por ejemplo, bueno, lo que nosotros estamos planteando es una constitución con perspectiva de género en toda la redacción del texto, no una constitución que en alguna de sus partes establezca, no sé, que las políticas públicas deban tener enfoque de género, sino una constitución que efectivamente tenga esta perspectiva de género que permita avanzar progresivamente hacia la igualdad, pero también con mecanismos que permitan avanzar a una vida libre de todas las violencias para las niñas, para las mujeres, para la diversidad de mujeres también, por un lado, y también respecto de la igualdad en los términos que tienen que ver con las mujeres trabajadoras, con las remuneraciones, que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo doméstico, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, un poco que también lo señalaba Malva, ¿no?, respecto de la última parte, donde ella plantea la importancia de que esto fuera lo más amplio posible, también lo dijo Carolina, en el proceso de esta constitución, de esta redacción de la constitución. Nosotros planteamos, yo planteo, que tenemos que buscar y utilizar todos los mecanismos posibles para que este proceso sea efectivamente de la mano con toda la ciudadanía que busca cambiar esta constitución. Por ejemplo, dentro de las propuestas está abrir la Casa Constituyente una vez que nos instalemos en la convención, abrir la Casa Constituyente aquí en la región como un espacio abierto en el cual podamos estar entregando información permanente, compartir, dirimir, tener también disonancias en las cuales podamos sentarnos a conversar con las organizaciones, con la base social. También la forma de buscar que las sesiones sean efectivamente transmitidas para que todas las personas puedan seguir las sesiones y que también se pueda sesionar en los distintos distritos, ¿no? Es lo que estamos buscando, pero además las asambleas territoriales que permitan mantener toda esta conversación hasta el día en que se ponga el punto final de la redacción de esta constitución nueva, porque eso va a significar que vamos a estar durante todo el proceso pensando, conversando y diciendo, mira, esto se está yendo para otro lado donde nosotros no queremos que se vaya, y además quiero decir que este proceso no debe soltar la calle por ningún motivo, ¿no? Esto tiene que ser, y no estoy llamando con esto a incendiar, porque a veces también se tergiversan algunos, plantean que queremos como ir a incendiar todo para amenazar, no, más bien es decir que no podemos soltar la movilización porque es lo que ha permitido llegar hoy a esto. Y respecto de lo último que planteó Carolina, bueno, respecto de los lugares no seguros, tanto la academia como el lugar de trabajo, como cualquier lugar, la calle, cualquier lugar en el que las mujeres nos desenvolvamos, al interior de los grupos, al interior de los propios partidos políticos, yo soy militante de un partido político, tienen que ser lugares seguros para las mujeres. Y eso es algo que no va a ocurrir de manera mágica, es algo en lo que nuevamente las mujeres tenemos que seguir trabajando también para que existan los distintos mecanismos que nos conduzcan a lograr aquello. Eso quiero decir por ahora respecto de lo que he escuchado. No sé quién va a tomar la palabra. ¿La Jimena la había pedido o Claudia? Sí. ¿Jimé? ¿Aló? Sí, Jimena, te escuchamos. Ya. Yo creo que las constituciones reflejan las relaciones de poder de la sociedad del momento, ¿no? Entonces, claramente, si analizamos las constituciones anteriores y la del 80, reflejan simplemente la realidad de nuestro país en distintas épocas,
culturas muy patriarcales, muy autoritarias, muy conservadoras. Mi expectativa o mis deseos, más que porque mis expectativas no son muy altas, pero mi deseo es que efectivamente en esta nueva constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos sean considerados por la constitución como exigencias que están por sobre la Constitución, supraconstitucionales, y que quede escrito y que no quede abierto a la interpretación que haga cada judicatura, porque cada vez que uno va a pelear a través de alguna acción judicial la vulneración de derechos, situaciones de vulneración de derechos, muchas veces jueces y juezas no consideran los estándares de derecho humano, no consideran las obligaciones que el Estado de Chile tiene. Entonces, a mí me gustaría que no quedara la interpretación amplia. Yo prefiero una constitución tremendamente larga, pero que estén consagrados en los catálogos de derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos. Y en ese sentido tengo temor de la visión reduccionista que tienen algunos candidatos y candidatas constituyentes respecto de decir, se tiene que asegurar lo mínimo porque si no está el temor de que se van a llenar los tribunales de acciones judiciales con gente exigiendo el cumplimiento de los derechos. La verdad es que yo prefiero eso, a que esto quede abierto a la interpretación de jueces y juezas que sabemos tienen todavía una visión súper sesgada y conservadora respecto de los derechos humanos. Y en ese sentido, a mí me gustaría que en la Constitución se establecieran obligaciones para todos los órganos públicos, todos los que ejercen una función pública, incluidas las universidades, de atender, de tener mecanismos que sancionen actos discriminatorios, que sancionen el acoso sexual, por ejemplo, que sancionen las discriminaciones contra la diversidad sexual, contra todas las personas. Y efectivamente las instituciones tengan obligaciones en ese sentido de respeto, de participación directa, de democracia real. Porque yo creo que esta crisis tiene que ver con que ya estamos hasta más arriba de la coronilla con una democracia que ha sido a medias, y que en definitiva ha cooptado a quienes han detentado el poder político. Entonces yo prefiero espacio de democracia directa, verdaderamente democrática. O sea, por ejemplo, me gustaría que en las universidades la elección de rectores y rectoras pudieran, digamos, votar todos y todas, todos los estamentos, por ejemplo. Entonces, si efectivamente la Constitución, obviamente es imposible que una Constitución se refiera a todo, ¿no? Pero que dé el marco general y que establezca obligaciones generales. Esa es la expectativa que yo tengo. O sea, ese es más bien el deseo. Mi expectativa es bajo respecto a este proceso. Creo que hay demasiados amarres que van a capturar, probablemente tengo el temor de que se capture el proceso. Y en este sentido me gustaría que todo fuera de cara a la comunidad, como lo decía la Malva, en el sentido de que sepamos exactamente qué opinó y qué votó cada constituyente, cada convencionalista. Eso, gracias. Ya, súper. Bueno, parte de las propuestas que yo señalé hace rato apuntan justamente a eso, ¿no? A que todas las personas sepan de qué manera, dónde se paran los convencionales, las convencionales en todo el proceso. Y por eso también hemos dicho, lo dije al principio, que esto también tiene que ver con la elección que vamos a tener, con quienes van a llegar a esta convención, porque quienes efectivamente trabajaron para el rechazo de cambiar esta constitución tienen una mirada en la cual incluso algunos candidatos que escuchaban algunos debates que quieren, digamos, maquillar la constitución actual, donde quieren dejar las cosas prácticamente tal como está, con alguna pequeña reformita. Entonces es importante también mirar e informarnos sobre quiénes vamos a quiénes van a elegir. Mira, sobre lo que señaló Jimena en lo último, bueno, respecto a los tratados internacionales, ¿no? Yo estoy de acuerdo y vamos a, digamos, a trabajar para que efectivamente aquellos sean supraconstitucionales, que efectivamente el país cuando los ratifica
trabaje, establezca los mecanismos y todo lo necesario para efectivamente dar cumplimiento a aquello. Y las obligaciones para todos los estamentos. Y sobre lo último, Jimena, quiero traer la voz de una candidata concejala que en la mañana preguntó en otro programa y lamentablemente por los tiempos que nos dan no se pudo responder, pero ella es funcionaria de la Universidad de Tarapacá, es Hilda Silva, yo creo que todas la conocen, y ella plantea claramente, efectivamente, la necesidad de democratizar la elección de quienes van a estar a cargo de las universidades, ¿no? De las rectoras, los rectores, que sea un proceso ampliamente democrático, y también respecto de los comportamientos discriminadores de quienes también se desempeñan independientes del espacio y de la categoría de trabajador y trabajadora dentro de la universidad. Yo como candidata fui muy maltratada por una persona a través del Facebook que se identifica como funcionario de la UTA, ¿no? Donde me emplaza que me saque el bozal, que muestre la cara, que diga quién soy. Fue muy violento en las redes sociales. Y eso tiene que ver, son muestras pequeñas, no quiero personalizarlo, pero solo quiero decir que esas cosas siguen pasando y obviamente eso es un botón, porque los acosos y otras situaciones ya mucho más graves pasan en todas partes. Claudia, me parece que Claudia había... No la había tenido de intervenir. Ay, perdón. Ya. No sé, se escucha mal, parece, ¿o no? ¿Seré yo que...? ¿Está bien? Ya. Nos pregunta Carolina respecto de miradas y expectativas respecto del proceso constituyente y a mi juicio, ¿no? En lo personal, compartiendo algunas de las miradas que se dicen acá, hay un contexto del que no es posible tampoco despegarnos, ¿no? Y que tiene que ser entendido también así por quienes van a ocupar, ¿no es cierto?, estos cargos tan importantes, y es que asistimos, ¿no es cierto?, a un refortalecimiento de las medidas neoliberales. Dentro de una u otra manera, el refortalecimiento también ha significado que el Estado cada vez se vuelva más chico, ¿no? Hay un derecho de las empresas y de los conglomerados que ha ido creciendo, mientras que el derecho de las personas, ¿no?, ha ido disminuyendo considerablemente. Eso dentro de la estructura, ¿no es cierto?, particularmente el Estado ha ido debilitando también la política particularmente y la democracia, particularmente la democracia representativa. Hoy día vemos, ¿no es cierto?, con preocupación que finalmente los distintos colectivos al interior de los estados y particularmente en nuestro país no son capaces de ser canalizadas sus particularidades, sus preocupaciones, a través precisamente, ¿no es cierto?, de esta democracia que cada vez es menos representativa. Y dentro de los grandes debates probablemente a los cuales hemos asistido en el último tiempo de democracia es particularmente lo que pasa con la democracia, ¿no es cierto?, paritaria, ¿no? Cómo podemos también, y es una de las cuestiones que a mí me interesa particularmente como expectativa, ¿no?, del proceso constituyente. Cómo a partir de la Constitución podemos avanzar en mayores, ¿no es cierto?, espacios de participación en la toma de decisiones a todo nivel, ¿no es cierto?, las mujeres. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo creo que hay una tremenda oportunidad. Yo sé que las expectativas son bajas, pero aún así no pierdo, ¿no es cierto?, la esperanza de que esa pueda ser algunas de las cuestiones en las que puedan confluir las voluntades de las distintas personas que van a estar integrando la convención. Lo digo de esa manera, ¿no es cierto?, lo digo de esa manera porque creo que es la única forma en que la democracia también se fortalece. No porque estemos todos y todas sentados allí, sino que porque las preocupaciones, las expectativas y también, ¿no es cierto?, nuestros intereses, que por cierto pueden ser distintos, ¿no es cierto?, puedan verse de manera, se puedan ver presentes y por cierto, ¿no es cierto?, canalizadas también a aquellas. También, ¿no es cierto?, en ese sentido, no solo basta, ¿no es cierto?, con hablar de esta cuestión, sino que también de la forma, ¿no es cierto?, en que la Constitución va a ir abordando cada una de las problemáticas que las mujeres pudiera preocuparnos. Y esas no son cuestiones solamente relacionadas con la participación política o espacios de participación política o las cuestiones que tienen que ver con violencia. Hay muchas otras cuestiones que como mujeres, ¿no es cierto?, nos interesan y tienen que ver, por ejemplo, con algunas, ¿no es cierto?, problemáticas, ¿no?, en las cuales las mujeres han tenido gran participación, como por ejemplo aquellas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios, con los recursos, ¿no es cierto?, naturales también, y me parece que con cuestiones relacionadas al trabajo, a la salud, por cierto, en las cuales la perspectiva de género también pueda ser incluida. Lo dijo creo que Carolina también, no es
no es adecuado o no es deseable probablemente, ¿no es cierto?, apuntar a la incorporación de una o dos normas dentro de la Constitución a las que se haga referencia a la igualdad de género, sino que por el contrario, adoptarlo, ¿no es cierto?, como un principio rector e inspirador de toda la Constitución, aun cuando en varios de esos pasajes, ¿no es cierto?, de sus normas se haga referencia específica también, ¿no es cierto?, a las cuestiones que son de real interés. Creo que el proceso, ¿no es cierto?, al mismo tiempo está lleno de amenazas, no es un proceso libre de esas amenazas. La pandemia, por cierto, que es una de ellas, no solo por las cuestiones sanitarias, ¿no es cierto?, que trae consigo, sino que por lo que tú comentaste también, ¿no? Hay un exceso de confianza a propósito, por ejemplo, del éxito del apruebo, y me preocupa eso, por ejemplo, cuánta gente va a ir a votar ese día, ¿no es cierto? Hay otras trampas, como por ejemplo las que tienen que ver con el reglamento de funcionamiento, ¿no? ¿Cuánto se van a demorar en determinar un reglamento de funcionamiento que permita dejar la mayor cantidad de tiempo posible para la discusión de fondo de las normas constitucionales? Hay también otras trampas que tienen que ver con los 2/3 que van a permitir instalar las temáticas. No estoy diciendo si era lo adecuado o no, entiendo también el proceso y el momento que se estaba viviendo, simplemente quiero decir que, ¿no es cierto?, tenemos un riesgo, ¿no es cierto?, de quienes tenemos, ¿no es cierto?, una mirada, una forma de pensar, y en la que creemos que la Constitución debiera avanzar en una mirada bastante más radical de la que tenemos, y no solamente un maquillaje, como acá también se ha dicho. Los 2/3 ponen, ¿no es cierto?, una traba súper importante, y sigo pensando, ¿no es cierto?, en que hay un exceso de confianza. La votación en 2 días también, no sé si era una buena idea, una buena salida, porque de una u otra manera en 2 días también, ¿qué pasa? Se diluye la participación, ¿no? No, mejor voy mañana, no voy hoy día, voy mañana, y ya mañana aparece una cosa u otra, y al final, ¿no es cierto?, no sé si eso, ¿no es cierto?, por el contrario, incentiva al final a no participar. Entonces, me preocupa, estoy llena de expectativas. Al contrario, creo que podemos sacar algo muy importante adelante. Creo, ¿no es cierto?, en la democracia paritaria y todo lo que se pueda avanzar, ¿no es cierto?, a partir de allí, pero también, ¿no es cierto?, miro con cierta cautela, no con desconfianza, con cierta cautela, ¿no es cierto?, el hecho de que podamos caer en ciertas trampas que hemos visto que en el último tiempo, ¿no es cierto?, se están presentando para el propio proceso. Así que esas son mis expectativas, Carolina, no sé qué piensas tú de eso. Sí, Claudia, muchas gracias. Bueno, sí, pues, varias de las preocupaciones que tú planteas las tenemos. Lo último, por ejemplo, en realidad nosotros hemos decidido ir a votar el domingo 11. Hay que ir a votar el domingo 11, ¿no? Tal vez como parte de la estrategia. Todos a votar el 11, todas a votar el 11. Bueno, efectivamente hay varios temas que son súper relevantes para poder avanzar también con la rapidez que las demandas sociales ameritan, ¿no? Para poder alcanzar esta redacción con todo lo que hemos ido señalando a lo largo de esta conversación, ¿no? Que sea ampliamente participativa, ampliamente democrática, buscando nosotros los mecanismos para que eso sea así, porque tal cual está dada, obviamente no lo es. Y al interior, bueno, los 2/3, una de las formas importantes de superarlos tienen que ver con quiénes van a ser elegidos para ir a esa convención, ¿no? Que efectivamente no vayan a seguir entorpeciendo como lo han hecho estos sectores que digamos, han amasado fortunas a través de este sistema que así se los ha permitido. Sobre, por acá, anoté, bueno, todo lo que tiene que ver con la democracia paritaria, con la equidad, con cómo efectivamente redactar esta constitución, yo solo quisiera señalar que, bueno, en esta arquitectura del poder, como yo le llamo, hay dos grandes ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con lo orgánico y otro con lo dogmático. En lo dogmático, donde van a estar establecidos todos los elementos fundamentales, ¿no? Las declaraciones de principios fundamentales y el preámbulo que tienen las constituciones en este imaginario ideal. Esta parte dogmática que incluye todo lo que estamos hablando aquí, lo que ha planteado Malva, todas las chiquillas que me han antecedido,
asegurando este tránsito ecológico, como lo llamaba un amigo, la redistribución de las riquezas, la recuperación para el Estado de los recursos naturales, no solamente para poder financiar un Estado social, sino también para poder administrar en forma equilibrada para el medio ambiente, para la biodiversidad, los recursos naturales. Todo esto tiene que quedar tan robustamente instalado en lo dogmático que lo orgánico pueda moverse, tenga el menor espacio posible para moverse, para buscar, vamos a ocupar una palabra simpática, las triquiñuelas para buscar la forma de seguir beneficiando a quienes históricamente se han beneficiado. Antes de dar la palabra, quiero leer porque Mercedes Van Blade tiene muchos problemas técnicos para poder estar conectada. Entonces me pide que lea lo siguiente, dice, estoy con complicaciones, bueno, concuerda mucho con Malva, especialmente el tema de la mirada desde la sustentabilidad y sostenibilidad de nuestra tierra y de la humanización. Lo que a mí me preocupa de este proceso es que sepamos captar la oportunidad para preparar bien los procesos de participación de la sociedad civil debidamente representada, pero sobre todo informada. Generar procesos de análisis a todos los niveles de las bases sociales y desde la perspectiva de la mujer. Para estos efectos debe primero haber un empoderamiento y una activación del liderazgo de la mujer. Agradezco que consideres este enfoque, Carolina. Y la Pili pregunta, ¿cómo se pide la palabra? Tengo mi mano levantada desde hace mucho rato. Bueno, parte de lo que dijo Mercedes lo hemos ido abordando a mi entender, ¿no? Y tal vez lo podemos profundizar en lo que nos queda de conversación, pero Pili, no vi tu manito levantada, pero por favor adelante. Muchas gracias, Carolina. Mira, en primer lugar yo soy como bien optimista respecto a esta nueva constitución. Nosotros tenemos una constitución que es una camisa de fuerza. La sociedad ha avanzado mucho más rápido que lo que avanzan las leyes, entonces realmente después del estallido social, yo creo que cuando se hicieron los cabildos había un llamado, era un grito a voces que pedían una nueva constitución. Y la verdad que a pesar de que pudiesen haber cierta desconfianza, le tengo mucha fe en el resultado que podamos tener. ¿Por qué? Porque al final, independientemente de quienes salgan electos, que ojalá sean las personas más afines a cambiar desde la mirada, desde la concepción misma, cómo se ve la sociedad, independientemente de quiénes sean, yo creo que igual la misma sociedad, la gente que participó del estallido social va a obligar a que esta constitución sea acorde con los tiempos que vienen. No podemos seguir nosotros teniendo una constitución que se piense la sociedad desde la perspectiva de un hombre. O sea, yo creo que el tema de la perspectiva de género es sumamente importante, la mirada donde las mujeres somos iguales que los hombres, con igual capacidad, porque la constitución que actualmente nosotros tenemos supone que las mujeres poco menos que somos un apéndice de los hombres, y eso yo encuentro que es algo que pensado que la constitución de los 80, pero que viene arrastrando vicios de muy atrás, de cuando la mujer no tenía derecho a voto, cuando la mujer era casi un experimento que fuera en la universidad, o que termina. Yo creo que muchas de nosotros tienen nuestras abuelas que no tuvieron la oportunidad de terminar la enseñanza básica, porque no era normal que las mujeres terminaran la educación. Las mujeres se dedicaran a la casa y punto. Entonces, ¿cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha ido evolucionando? Yo creo que, además que cada vez más rápido, o sea, los últimos 10 años, los cambios de los últimos 10 años son mucho menores a los cambios que tendremos en los próximos 5 años. Entonces, esto va en exponencial. Y la Constitución, o sea, a pesar de que aquí dicen que ojalá sea lo más amplia posible, yo creo que debe ser flexible, porque todavía hay muchas cosas que van a cambiar y que nosotros no la estamos viendo. Entonces, creo que debiera tener un marco genérico, un marco con esa perspectiva de género donde nosotras las mujeres, que somos la mitad de la población, se nos vea igual que a los hombres, con las mismas potencialidades, que somos capaces. Gran parte de este país tiene mujeres como jefas de hogar. Y no puede ser, por ejemplo, que hoy en día la Constitución, una cosa tan básica como tener un hijo. Tú tienes un hijo y el hombre, la mujer, nosotros tenemos que demostrar que fuimos al hospital y que dimos a luz a ese niño o a esa niña. El hombre basta con un carnet de identidad para poder asumir una paternidad. Entonces, hay situaciones que realmente son totalmente injustas y siguen viendo a la mujer como un apéndice, repito, del hombre. Entonces, yo creo que esta Constitución debiera tener
esa mirada, yo digo, realmente democrática, donde no, independientemente que tú seas un hombre o mujer, tienes las mismas, puede ser tan proveedora un género como otro. Y por supuesto la perspectiva de la sustentabilidad, o sea, aquí ya lo ha dicho Malva, lo ha dicho también Mercedes, la sustentabilidad que involucra los tres ámbitos, el económico, el social y el medioambiental, o sea, sin duda que tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora mismo la misma pandemia nos ha demostrado también que todavía, a pesar de esta rapidez con la que va cambiando la sociedad, seguimos siendo una aldea, porque todavía siguen habiendo privilegios. Nosotros, claro, estamos todos conectados por Zoom, pero hemos visto niños que tienen que subir arriba de un cerro para ver si pueden conectarse a clase. No es lo mismo vivir en un lugar donde tú tienes un baño para ti, donde vive poca gente, que tienes X metros cuadrados, por cada uno que habita en tu casa, cuando tú vives hacinado. O sea, realmente yo creo que tenemos que, y la Constitución debiera ir hacia derechos y garantías básicas, que no tengas que estar mendigados, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, que todo el mundo tenga derecho a salud, que todo el mundo tenga derecho a educación. Repito, yo soy bien optimista, probablemente, independientemente que nos pongan, o sea, ¿quién diría? O sea, nosotros vimos con el retiro del 10%, el primer 10%, el segundo 10%, o sea, cómo se dieron vuelta a la chaqueta, porque la gente hoy en día le toma el peso a lo que dice la calle. Antes, bueno, hay la tendencia que la gente que está en el Congreso siempre tiende a pensar a criticar al gobierno, pero no se dan cuenta que ellos están por debajo en aprobación respecto al gobierno. O sea, si el gobierno está mal, el Parlamento de derechas, de izquierdas, de centro, en general, está peor. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito bastante optimistas. Gracias, Carolina. Ya, Pilar, súper. Voy a dar la palabra porque si no el tiempo pasa volando. Luego de Pilar, Andrea Álvarez. Sí, gracias. Estaba abriendo el micrófono. ¿Se escucha bien? Ya. A ver, bueno, yo estoy súper contenta de estar primero en este conversatorio porque me parece que son espacios que me van a mí también recordando los momentos que tuvimos durante el estallido social y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no es cierto?, con hacer del proceso constituyente un espacio deliberativo, un espacio de conversación donde participen distintas actrices, actores mujeres y varones, en este caso solo mujeres, pero no importa, quiero decir que conversemos entre nosotros y sobre todo que no conversemos solo los entendidos en la materia, sean estos técnicos, sean los políticos, sino que todos, ¿no es cierto?, los ciudadanos, las ciudadanas, podamos efectivamente sentirnos interpelados a aportar en este proceso. Yo creo que en ese sentido, súper contenta porque una de mis expectativas respecto de este proceso constituyente es que el proceso mismo sea así de participativo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos cabildeando, seguimos cabildeando, y eso, bueno, que bien, qué bueno que sigamos así. Lo primero que a mí me denota este proceso también constituyente, si bien hay oportunidades, ¿no es cierto?, y etcétera, para mí es sobre todo una responsabilidad. Yo creo que estamos frente a una tremenda responsabilidad personal, colectiva, histórica, que tiene que ver, claro, con profundizar democracia, con terminar con la transición a la democracia que todavía está pendiente, y en ese sentido, ¿no es cierto?, para mí, precisamente no siendo técnica, no siendo experta en la materia legal, ¿no es cierto?, que son quienes construyen, en definitiva, que han construido las constituciones, creo que el meollo del asunto tiene que ver con varios elementos, pero principalmente con cómo la forma en que se redacte y se vuelva, ¿no es cierto?, a pensar el país, pensar la constitución, desbarate los amarres constitucionales que sostienen este modelo neoliberal y extractivista. Entonces, por ejemplo, o sea, cómo esta Carta Magna, ¿no es cierto?, general, permite más adelante, ¿no es cierto?, que el Código de Aguas, que no está en la Constitución, pero que es parte de las leyes, ¿no es cierto?, que sostienen este modelo, puede entonces ser desbaratado.
Y ahí hay un espacio que yo evidentemente no conozco, que tiene que ver con cómo código de agua, código de minería, ley de municipalidades, etcétera, etcétera. Todo lo que significa la arquitectura de este modelo, ¿no es cierto?, se logra revertir, pero no directamente en las leyes ahora, sino que en este otro nivel que es la Constitución. Entonces, si me preguntan el cómo preciso, no tengo idea, pero creo que por ahí tiene que ir, ¿no es cierto?, el construir una Constitución que permita entonces, o que entregue las herramientas, en el sentido de desbaratar estos amarres, ¿no es cierto?, para que esas leyes puedan ser desmontadas, porque si no, vamos a tener este avance que mencionaba Claudia, ¿no es cierto?, en un modelo neoliberal que ya está instalado constitucionalmente y también en todas sus leyes, vamos a tener entonces leyes del proceso anterior y, en el mejor de los casos, estoy suponiendo súper positivo, ¿no es cierto?, una constitución centrada en los derechos sociales, económicos, culturales, pero que cómo se condice con la posibilidad efectivamente de echar abajo este otro modelo. O sea, que realmente eso, para mí es eso, es echar abajo, porque otro elemento que yo creo que es bien importante, que no solo tiene que ver con las leyes y la Constitución para poder desmontar aquello, y es una de las cosas que está instalada en el acuerdo de noviembre de 2019, donde se supone que la Constitución, ¿no es cierto?, tiene que respetar, esta nueva Constitución, tiene que respetar, por un lado, los tratados internacionales que ya ha firmado Chile, y por otro lado, también los tratados de libre comercio. Entonces, a mí me parece que hay un zapato chino, porque efectivamente son dos cosas que son casi contradictorias si queremos realmente que se haga ley, como decía, ¿no es cierto?, Malva, como decía la otra compañera, ¿no es cierto?, el hecho de que efectivamente los tratados internacionales estén por sobre la Constitución. En este momento, yo creo que es algo que van a tener que resolver los constituyentes, cómo, ¿no es cierto?, el equilibrio entre los tratados internacionales ya firmados, la balanza, ¿no es cierto?, se va, o se desarman esos tratados, no sé si se puede no firmar algunos tratados o establecer cláusulas en la Constitución que tiendan a aquello para, ¿no es cierto?, cambiar la balanza y en el fondo desprivatizar este modelo en todo nivel y fortalecer el rol del Estado. O sea, desandar lo han dado estos últimos 45 años. Es eso puesto en términos de desandar en ese sentido, no en el sentido no democrático. Hay otras cosas que evidentemente hay que mantener. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que mi expectativa también tiene que ver con, de todas maneras, asegurar en el proceso, pero también como resultado, ¿no es cierto?, una mayor democratización, una mayor, una participación real, no participación, digamos, de formal, sino que real, y sobre todo una cosa que quedó súper clara en el estallido, ¿no es cierto?, durante el estallido, durante lo que llamó al pueblo, ¿no es cierto?, a salir a las calles, nos llamó a todas nosotras también a salir a las calles, que es de qué manera esta Constitución, ¿no es cierto?, instala las bases para terminar con esta impunidad que está instalada en el sistema, ¿no es cierto?, no solamente respecto de los crímenes que ya se cometieron y que sigue habiendo ahí una cierta instalación del negacionismo y etcétera, sino que también respecto de los abusos de poder que hacen ciertos sectores económicos y que no pasa nada. No pasa absolutamente nada, y la gente, ya sabemos, o va a clases de ética, ¿no es cierto?, o se perdonan los grandes perdonazos. Entonces, ¿cómo efectivamente, nuevamente no sé cuál es el procedimiento, porque no es mi materia, pero cómo la Constitución logra instalar esos principios o mecanismos, ¿no es cierto?, que van avanzando hacia, no sé, estoy pensando, por ejemplo, revocabilidad en el poder, etcétera, pero que haya una forma de control, ¿no es cierto?, de parte de la ciudadanía respecto de las autoridades que elegimos y luego lo que realmente ocurre respecto de las promesas que nos hicieron. Que me da la sensación que fue uno de los grandes, las grandes demandas, ¿no es cierto?, del estallido. Y lo otro que, bueno, yo espero también, para ir cerrando, yo espero que haya un Estado plurinacional. Yo de verdad creo que en eso Chile está muy al debe. Fuimos de los últimos países con una importante cantidad de pueblos originarios en, por ejemplo, ratificar el convenio de la OIT, el
69, y me parece que se ratificó también un formalismo que no permite efectivamente respetar, ¿no es cierto?, los derechos, ni hablar, ni reconocimiento constitucional, ni derechos territoriales, ¿no es cierto?, solamente esta idea de que hay etnias, hay culturas que hay que respetar, pero no hay realmente un respeto a los pueblos originarios como pueblos, como las primeras naciones. Para mí eso es súper importante y espero que así sea. Espero que haya una bancada plurinacional. Espero que así como se transversaliza, ¿no es cierto?, el género, y que yo creo que eso está bastante instalado, por eso no insisto en ello, a mí es muy importante para mí, pero creo que ya está dicho, ojalá también pueda constituirse esta bancada, ¿no es cierto?, que primero, que nos obligue a todos los no indígenas a conocer, porque creo que una de las cosas que el debate constituyente respecto, por ejemplo, de los escaños y otros temas, ¿no es cierto?, una de las cosas que develó es que los parlamentarios no tienen idea de lo que significa realmente el problema indígena, la problemática indígena, sus demandas, sus historias y etcétera. Entonces creo que también ahí tenemos un debe respecto de, bueno, conozcamos todos chilenos, el pueblo chileno, lo que pasa con los otros 9 pueblos, y que no solamente esos 9 pueblos tengan que saber respecto del pueblo chileno. Entonces, yo creo que por ahí vamos avanzando también en relaciones un poco más equitativas en términos de ir construyendo realmente un Estado plurinacional, en el proceso también, ¿no? Eso, gracias. Súper, Andrea, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Lenina. Leni, que tenía la palabra pedida. Hola a todas. Bueno, reiterar que estoy muy contenta de estar hoy día compartiendo con ustedes. No todas las conozco, pero me encanta que se den estos espacios y estos debates, sobre todo porque sé que muchas de las mujeres que estamos acá no somos mujeres que venimos de una élite, no somos mujeres que venimos como de una casta privilegiada política, económica o social. Sino que somos muchas mujeres las que estamos hoy día construyendo, trabajando en investigación, sea académica o aplicada, pero desde una postura que ha sido también, no me gusta hablar de la palabra sacrificio, pero sí de un espacio de dificultad, donde muchas hemos tenido problemas para poder acceder a la universidad, donde muchas hemos tenido problemas, por ejemplo, para poder acceder a ciertos espacios que son obviamente de élites, pero también de élites masculinas. La ciencia, lamentablemente, creo, y la investigación todavía está, si bien somos muchas las mujeres, creo que todas, como también lo mencionaba Carolina, hemos tenido que vivir episodios, no sé cómo decirlos, pero desagradables. No solamente son desagradables, sino que son estructurales de violencia. Me gusta también este espacio porque somos mujeres que todas estamos en lo público, hoy día trabajamos en lo público. Las mujeres sabemos hoy día, también gracias a la investigación, que siempre estuvimos relegadas a un ámbito privado, y hoy día tenemos la oportunidad de estar construyendo de manera paritaria una constitución. También creo que el aporte de las mujeres en la ciencia, en la investigación, es un aporte que ha sido fundamental para evidenciar la crisis del modelo, evidenciar la crisis general, pero también evidenciar la crisis de las mujeres y cómo nosotras estamos posicionadas de manera desigual en este modelo. Creo que sin la investigación de las mujeres, lo que está ocurriendo hoy en Chile no podría ser posible, no sería posible. Como decían varias, yo también creo y comparto que la Constitución no puede ser mínima, no puede ser una Constitución que hable o que sea una declaración de buenas intenciones. No es una mera declaración de derechos, sino que es efectivamente una carta, como se dice, una carta fundamental donde tiene que quedar escrito. Yo, como Jimena decía, yo prefiero que sea una Constitución larguísima, pero que efectivamente aborde todos los problemas de impunidad, de desigualdad que existen en este país. Creo que es insostenible lo que se vive en este país, y creo que por eso no puede seguir siendo una declaración de buenas intenciones. Creo que es riesgoso también ver muchos discursos de candidatos que plantean un discurso muy vacuo, muy blanco, muy nada,
creo que es riesgoso no posicionarse frente a temas importantes, como por ejemplo la plurinacionalidad. Y si nos declaramos a favor de la plurinacionalidad, entonces, ¿cuál es la plurinacionalidad? ¿Qué es lo que entendemos entonces por plurinacionalidad? Porque es muy fácil decir, sí, yo voy por la plurinacionalidad, y que lo he escuchado de muchos candidatos, pero ¿qué es para ese candidato? Y quiero que me digan a mí como votante qué es lo que entienden por plurinacionalidad, qué es lo que entienden por democracia, porque ¿es este proceso que estamos viviendo efectivamente un proceso democrático o es un proceso que hemos tenido que ir construyendo como democrático a la fuerza? Creo que yo estoy feliz de que estemos a puertas de iniciar, o sea, que ya hemos iniciado este proceso constituyente, que también hemos iniciado un proceso de destituyente, de destituir un poder que estaba enquistado en este país, pero creo que también hay que avanzar en una democracia efectiva del proceso. Entonces, ¿cuál es la democracia que las mujeres o que la comunidad o que las mujeres en este caso estamos proponiendo para este proceso constituyente? ¿Cuál es la democracia que se plantea para la periferia, para los que siempre han estado fuera del sistema político? ¿Qué es lo que nos estamos imaginando? Ser mujer en política, ser mujer en investigación, en ciencia, es complejo como lo es creo que para cualquier área. Pero hoy día creo que tenemos una oportunidad de que las mujeres demos vuelta a este proceso constituyente como poniendo en evidencia las desigualdades estructurales que no solamente vivimos nosotras, que también viven las niñas y que viven muchos y muchas otras y otros en distintos aspectos. Por ejemplo, las mujeres, yo creo que a muchas les ha pasado, las mujeres madres, al convertirse en madres, viven una desigualdad estructural aún mayor. Hay una vulneración de derechos impresionante para las mujeres madres en distintos ámbitos del trabajo, no solamente en la investigación, genera una desigualdad importante también el ser madre. Entonces, cuando uno tiene la experiencia de aquello, uno no puede entender una constitución. Yo no la entiendo como una constitución igualitaria, que deba ser igualitaria. Creo que es una constitución que debe ser equitativa, que las mujeres madres debemos dejar de ser entendidas, por ejemplo, como mujeres con incapacidad temporal, porque las licencias de postnatal son licencias de incapacidad temporal. ¿Es acaso que las mujeres en algunos momentos nos transformamos en mujeres incapaces de seguir trabajando, de seguir investigando? Y eso solamente en ese ámbito, pero en muchos ámbitos somos las mujeres menos capaces que los hombres. ¿Somos hoy día las mujeres menos capaces de construir y desarrollar un proceso constituyente? Entonces, yo creo que ahí la Constitución, insisto, no puede ser una declaración de buenas intenciones, sino que tiene que reconocer todas las otras existencias, todas las otredades. Tiene que ser una constitución amplia y efectivamente democrática, y que no solamente construir otra constitución, es necesario construir una constitución otra, de los otros y de las otras. Súper, Lenina, muchas gracias. Se integró al panel Nancy Álvarez, le damos la bienvenida. Nos queda bien poquito tiempo, pero en algún ratito Carolina Cortés se va a retirar porque tiene otro compromiso, pero en un ratito más. Lorena no ha hablado aún. No sé si va a tomar la palabra. Y luego Nancy. Bienvenida, Nancy. Gracias. Estaba ocupada, me llegó muy encima la invitación y en este momento estaba ocupadita, así que no podía todavía participar. Pero voy a tratar de dar alguna opinión respecto a lo que yo veo con relación al tema de la constituyente. Y saludo a todas las colegas que por ahí, caras conocidas que están. Hola, ¿qué tal? Hola, Nancy. A la Andrea, que muchas veces me llegan cosas de ella que son porque las dos nos llamamos Nancy, así que... ¿O no, Andrea? Bien. ¿Lorena? Ya, ok. Bueno, primero agradecer por la invitación. También yo la supe hace muy poquito rato, pero alcancé a ingresar. Estoy contenta de estar con este gran grupo, y más encima que conozco a varias.
Así que, bueno, yo creo que ya se dijeron varios temas y como hay poquito tiempo, a mí me gustaría referirme solamente a algo muy especial. Yo sé que Chile, ¿cierto? Se basó toda su economía, y cierto, yo creo que lo compartimos en eso, en la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces, a mí mi preocupación, ¿cierto? Está basada en algo muy parecido a lo que dice, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La Mercedes, ¿cierto? Que es todo lo que hablamos de sustentabilidad y sostenibilidad, porque son términos un poquito distintos, ¿ya? Donde la sostenibilidad considera, ¿cierto?, la parte económica del mundo en general, de Chile, ¿cierto?, y de nuestra región, de nuestro territorio. Esa es una preocupación enorme. ¿Qué vamos a hacer, ¿cierto?, con respecto a eso? ¿Cómo va avanzando, ¿cierto?, el problema del cambio climático? Y cómo nosotros desde nuestra postura hemos estado trabajando a través de la investigación en todas estas cosas, en las tecnologías basadas en energía solar, ¿cierto?, en el tratamiento del agua, cómo podemos nosotros aportar, ¿cierto?, de todo esto. Entonces, mi preocupación es cómo se va a abordar todo esto en el apoyo a las universidades, el apoyo a la investigación, el apoyo a mayor desarrollo de tecnología, porque nosotros estamos en esto, estamos trabajando durísimo, ¿cierto? Al principio nos costó mucho poder ingresar a la investigación, como también creo que lo dijo Laura, parece que, no me acuerdo. Lenina, ella. Entonces, pero estamos ya hace varios años, ¿cierto?, luchando por todo el cuidado de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, de todo. Eso es un punto. Y lo otro, que a mí también me ha preocupado mucho, esta desigualdad que hablamos, no solamente la desigualdad que estamos hablando de las mujeres y todo, pero es la desigualdad que hay en Chile en general. Por ejemplo, si estamos hablando de investigación, estamos hablando de universidades, ¿cierto? Pues ya, nosotros aquí en nuestra región de Arica Parinacota, que tanto amamos, no podemos compararnos con las universidades grandes que existen en Chile, que están en la capital o que están en Concepción o en Temuco. No hay comparación, ¿cierto?, con todo eso, y no tenemos cómo competir. A veces en diferentes tipos de concursos hacemos grandes esfuerzos, ganamos cosas, sí, obviamente, pero también nuestros alumnos no están de la misma forma preparados. Los concursos también no son la competencia en los concursos es diferente, ¿cierto? Entonces todo eso, no sé de qué se ríen tanto, si se ríen de lo que estoy diciendo, se ríen de... Ya. Bueno, entonces, no sé si era algún tema que les molesta. Entonces, eso es una gran preocupación, yo creo que para todas nosotros. Nos estamos trabajando mucho con nuestros alumnos, porque hay varios alumnos que te dicen, pero, sabes tú que me había tocado varias cosas de chiquillos que han dicho, pero ¿para qué vamos a estudiar si nosotros no tenemos oportunidades? ¿Ya? ¿Y por qué las oportunidades están en Santiago? ¿Por qué las oportunidades están en... Entonces, tenemos que lograr, ¿cierto?, un equilibrio en Chile, un equilibrio a todo nivel de educación, de ciencia, de tecnología, de universidad, de educación, de salud, de todo eso tiene que haber un equilibrio en todo Chile. No puede ser que el norte sea distinto que el sur, entonces la igualdad también está obviamente en las mujeres, pero también está en el territorio. Y creo que nosotros, como también lo comentó alguien, el respeto, ¿cierto?, hacia nuestro territorio, hacia a todas las comunidades indígenas es sumamente relevante. Nosotros trabajamos con muchas comunidades. ¿Y por qué nosotros no podemos también saber el idioma que ellos hablan? ¿Por qué tenemos que hablar en español? ¿Me entiendes? Todas esas cosas tienen que ser también consideradas. Yo quería nombrar esas dos cositas nomás por ahora para comentarlas. Muchas gracias, Lorena. Chiquilla, el tiempo se nos va acabando ya. Nancy. Mira, yo la verdad es que llegué tarde, así que no conozco todo lo que se ha tratado, pero hay algunas cosas que a mí me inquietan, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la educación, porque la educación yo la entiendo como algo mucho más amplio que solo la entrega de conocimientos. Y yo creo que esto parte yo ya no estoy dentro de la universidad, pero me invitaron y dije, yo quiero participar porque me interesa el tema.
cómo abordar el tema de la educación, que no solo tiene que ver con temas de igualdad en términos de que tengamos todas oportunidades de poder estudiar, hacer, sino cómo hacemos educación, de qué manera, porque yo tuve bastante experiencia de estar inserta en situaciones trabajando en colegios y darme cuenta de cómo es que se ve la educación, como esta cosa tan competitiva que hubo en un momento determinado, y todavía, ¿no? De los puntajes, de cómo tenemos que enfrentar, porque si tenemos buenos puntajes somos un buen colegio, si no somos un mal colegio, y si una universidad tiene mejores puntajes en la PSU, tiene también mejor ranking y por lo tanto es una mejor universidad. O sea, hay una serie de elementos donde se favorece la competencia. ¿Ya? Una educación de competitividad, más que de competitividad, de competir con el otro, de querer ser. Yo creo que es bueno competir, pero también creo que de repente se distorsiona la competencia y se dejan de lado otras cosas que para mí son súper relevantes en la educación. Por ejemplo, mi experiencia me mostraba que en muchos colegios nadie ponía énfasis sobre los aspectos emotivos que tiene la educación, sobre lo que implica, ¿no es cierto?, la convivencia y los aspectos de desarrollo social y emotivo de los niños, porque a veces esos bloquean también la posibilidad de desarrollo cognitivo de los niños. No es que lo cognitivo corre por un carril y lo demás corre por otro. Entonces creo que falta. En este país se han hecho muchas reformas educacionales, pero nunca se evalúan también. Eso es una carencia. Tenemos en el país cosas que se hacen y nunca se evalúan. Tenemos dobles repeticiones de cosas. Se tira un programa y se implementa y después queda ahí rebotando. Nadie evalúa, nadie sabe qué pasó y de repente hay otro programa parecido y compiten entre programas en vez de tratar de tener un gran paraguas que vea la educación como un todo, donde se puedan integrar diferentes aspectos y donde todos trabajamos colaborativamente, ¿ya? Y también desde el punto de vista de lo que decía Lorena, ¿no es cierto? Cómo vemos al país como fracciones o como un todo. La educación y el país tienen que ser un todo, no pueden ser fracciones. Todos estamos bajo este paraguas, todos estamos dentro de este territorio, con diferencias obviamente, porque no somos todos iguales, pero sí tenemos opciones de mostrar nuestras capacidades, nuestras posibilidades y de desarrollarnos como personas, como, ¿no es cierto?, de ser un legítimo otro para otro, de respetarnos mutuamente, de aceptarnos mutuamente, con nuestras diferencias, pero aceptarnos, y saber que el otro tiene tantas opciones o tantos derechos como los que tengo yo y los que tiene el que está al lado mío, o el que está más allá, o el que vive en el norte, en el sur, en el centro, donde sea. Entonces, yo creo que la educación es un elemento importante de motor de cambio. Si no damos espacio a que la educación tenga una clara definición de qué es lo que esperamos construir como personas, porque no estamos construyendo solo estudiantes, estamos construyendo personas, la educación también es construir formas de ser, ¿ya? Y creo que eso es súper importante. No sé si esto lo discutieron, pero la educación yo la veo a todo nivel, desde el niño pequeño hasta el universitario. Y en los posgrados también, cómo competimos a nivel de posgrado, ¿no es cierto? También es un tema. Eso siempre estamos compitiendo y tratando de ganarle al otro y de triunfar por sobre el otro, a veces incluso con no muy buenas armas, ¿no? Se generan grupos de poder dentro del tema, por ejemplo, universitario. Hay grupos que manejan la investigación, entre ellos se favorecen. En fin, hay una serie de cosas ahí que tenemos que mirar cómo generamos, ¿no es cierto?, sistemas colaborativos, más que en esta competencia malsana que muchas veces no nos lleva a lo mejor a desarrollarnos a una mayor cantidad de personas de una manera más armoniosa y también dando opciones a muchos que quedan fuera por no entrar en esa competencia. Algunos partimos, a lo mejor yo también soy una persona de esfuerzo que partió desde abajo, mis padres eran obreros, mi mamá era costurera, mi papá obrero, logré entrar a la universidad. Yo tengo 71 años, entre paréntesis, o sea, soy generacionalmente un poquito más lejana que ustedes, pero yo entré a estudiar a la universidad porque entré a un colegio público, ¿no es cierto?, a un liceo,
experimental, que era el Manuel de Sala, el Darío Sala y el Gabriela Mistral. Yo entré a Gabriela Mistral en la Comuna de Independencia. Y este colegio tenía un sistema de autodisciplina, de autorregulación, nos hacía pensar, nos daba opciones. Con mis compañeros, la mayoría pudimos entrar a la universidad, obtuvimos buenos puntajes en la prueba de aptitud académica en esa época, ¿no? Después fue PSU y ahora cambió, y nos fue bien. Y los profesores nos permitían participar. Teníamos comité de deporte, comité de estudios, comité de disciplina, comité, y un profesor coordinaba y había delegados de curso por cada nivel, y hacíamos programas y elaborábamos cómo íbamos a funcionar en el colegio. Había un solo inspector general en el colegio. ¿Eso se lo imaginan ahora? Difícil. Yo tuve una experiencia educativa enriquecedora, ¿ya? A mí me iban a hacer clases profesores universitarios en mi colegio, ¿ya? Y era súper entretenido porque ellos obviamente nos daban una mirada a las cosas distinta. Entonces, siempre trabajamos colaborativamente. Hacíamos mucho trabajo colaborativo. Y yo creo que eso me dio a mí una mirada muy distinta, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar la vida, ¿ya? Y eso creo que es algo que falta en nuestro país. Creo que nos falta como generar esta mirada educativa que nos amplíe el mundo, ¿no es cierto?, que nos haga ver las cosas de una manera diferente. Porque eso influye en todo, influye incluso en cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que la paternidad la crianza debiera ser compartida. Creo que hombres y mujeres somos responsables de tener hijos y somos responsables de educarlos y de cuidarlos también. No solamente las mujeres somos cuidadores, a las mujeres siempre nos corresponde el tema del cuidado. ¿Pero por qué? Porque educamos a los hombres también, y eso también es un rol a veces, un error de las mujeres, crían hombres machistas también, pues. Y reproducimos el machismo en nuestros hijos a veces, ¿ya? Entonces, vociferamos contra el machismo y sin embargo contribuimos también a ese machismo. Entonces, ¿cómo educamos? La educación es un tema más amplio que solo entregar conocimiento. Y eso quería aportar, que sería algo que debería ser mejor plasmado de alguna manera en la Constitución, ¿ya? Muchísimas gracias, Nancy. Bueno, tremendo. Vamos a hacer una síntesis que vamos a publicar luego en nuestro Face con todo lo que hemos recogido aquí, pero yo quiero, porque esto tenía una proyección de duración de 1 hora, ya hemos completado 1 hora y media, tenemos que despedirnos, pero yo quiero que cada una 30 segundos, chiquillas, no sé cómo lo vamos a hacer, porque a mí me dicen 30 segundos y también me pasa. 30 segundos para cada una de ustedes, para que pueda despedirse o decir algo que piense que es relevante, y yo poder también cerrar con algunas cositas que me gustaría retribuir respecto a todo lo que aquí he escuchado, y espero que no sea este nuestro primer cabildo en este espacio. Así que rápidamente vamos con Carolita Cortés, que tiene que irse urgente para sus 30 segundos, y así aprovechamos de despedirla. Bueno, compañeras, me despido, un gusto verlas. Malva, gracias, tú sabes por qué. Me gustaría, y espero de todo corazón, que los y las que sean electos constitucionales consideraran al pueblo tribal afrodescendiente, que ha sido un pueblo ninguneado, ha sido un pueblo invisibilizado históricamente, y ya vimos todo lo que pasó durante los alegatos de los inexpertos parlamentarios y parlamentarias que negaron un legado histórico, ¿cierto?, de un pueblo que ha estado presente antes de la Constitución de Estado-Nación. Espero que los y las constituyentes sepan, sobre todo acá en Arica, en donde el siglo XIX, 70% de la población fue afrodescendiente, y muchos de nosotras y nosotros tenemos ciertos ancestros y ancestras afrodescendientes. Así que me despido, y bueno, el compromiso que tengo es el compromiso que tenemos muchas mujeres. Tengo que ir a hacer dormir a mis hijos. Un abrazo, compañeras. Gracias, Carolita, por todo, que te vaya súper bien. Que te vaya súper bien. ¿Quién quiere tomar los 30 segundos, chiquillas, voluntariamente, para despedirse? Malva.
Decir que el proceso constituyente en curso y la constitución que se redacte y se plebiscite es un punto de partida y no un punto de llegada. No es una meta en sí mismo. Lo segundo es decir que este proceso ocurre en el contexto de desafección política que afecta a nuestra sociedad, en el contexto de la desciudadanización que afecta a nuestro país. Entonces, que más allá de nuestras aspiraciones, el proceso constituyente se desarrollará en el contexto de las profundas transformaciones culturales hacia el neoliberalismo corporizado que atraviesa nuestra sociedad. Y esa transformación, o sea, transformar nuestra cultura para romper con eso no es parte del ejercicio constituyente en sí mismo, sino de todos los otros procesos paralelos que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que hacer en este país para garantizar sociedades más justas, más felices y garantes de derechos humanos. Súper, la Jimena Ostria que aprovecha el tiro el micrófono. Parto disculpándome con Lorena y recién el problema de estar en vivo las dos juntas. Somos muy buenas para hablar nosotras. Acércate un poquito más, Jimena. Acércate un poquito más, gracias. ¿Ahí? Sí. Bueno, me disculpo con Lorena recién por el evento, recién. No, solo sumarme a las palabras de Malva, decir que también creo que este es un punto de partida, que resulte lo que resulte con el proceso constituyente, que espero cumpla, digamos, las expectativas que acá hemos señalado, es el inicio de luchas, ¿no? De trabajo. De trabajo. Probablemente a lo mejor no logremos todo lo que estamos pretendiendo, pero la idea es que esto vaya progresivamente, seamos capaces de avanzar como sociedad. Y eso implica una ciudadanía más activa, no esperar que el Estado nos dé el espacio para la participación, sino que más bien exigirlos. Y eso implica asumir ciertas responsabilidades, ¿no? En materia, digamos, a lo mejor en el ámbito universitario, desde donde estemos, desde los trabajos que desarrollemos, desde las organizaciones donde participemos. Eso, muchas gracias. Un gusto estar hoy día con ustedes. Muchas gracias, Jimena. ¿Quién toma la palabra? Mira, yo concuerdo con que no podemos pensar que la nueva constitución va a resolver todo, porque es imposible. Va a dar los lineamientos, pero yo creo que, yo concuerdo con Malva y con, ¿cómo se llama la otra chica que está con Malva? Jimena Ostria. Con Jimena Ostria. Concuerdo en que aquí hay un tema, a veces nosotros pedimos muchos derechos, pero se nos olvidan los compromisos. Y un compromiso es que cuando uno pide derechos tiene que posicionarse para también defenderlos. O sea, creo que tiene que haber un equilibrio entre los derechos y los compromisos, ¿ya? Y cada una de nosotros, si está diciendo algo, si está participando, tiene que usar su lugar en donde esté para hacer saber lo que pensamos y lo que queremos y lo que deseamos en cada uno de nuestros espacios. Si somos docentes con nuestros alumnos, yo muchas veces debatí con mis alumnos cosas, ¿ya? E incluso cuestioné algunas cosas también, porque a veces también hay que cuestionar. No siempre podemos coincidir en todas las ideas, pero ese debate lleva a encontrar cosas y a encontrar puntos de encuentro. Entonces tenemos que asumir compromisos. No solamente entregar opinión, sino también decir, bueno, si a mí me toca tener que hacer algo, yo voy a participar y voy a hacerlo. Yo por eso participé en esto, porque no quiero solo, no, quiero escuchar y también opinar, y quiero también, si es que tengo que hacer algo, en algún momento también voy a tener que comprometerme con eso. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, Nancy, chiquilla. Estamos en los 30 segundos de despedida. ¿Quién sigue? Claudia. Voy a hacer súper. Y después Andrea. Súper. Confío y espero en un proceso constituyente que instale las bases también para una democracia feminista y también interseccional, donde abre las puertas, a lo mejor no regule, pero abre las puertas para un debate
muy importante, como por ejemplo hacernos cargo de la responsabilidad social en el cuidado, dejar de hablar, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de la mamá, del papá o incluso de corresponsabilidad y tantos otros temas que podrían quedar abiertos también a partir de la Constitución. Así que eso, y muchas gracias por la invitación, una excelente instancia. Gracias, Claudia. Pidió después la palabra Pilar. ¿Voy yo? Perdón, Andrea y después Pilar. Vale. Bueno, yo me sumo a lo que se ha dicho, ¿no? Súper agradecida, contenta de este encuentro. Me hizo mucho sentido lo que planteaba en la primera, pero también en la segunda intervención Nancy, en el sentido, claro, de ser sujeto de derecho, ¿no? Yo creo que uno de los llamados a propósito de este proceso que empieza con la revuelta, ¿no es cierto?, pero después se va formalizando, se va desvirtuando y hemos perdido mucho en el camino, pero que un poco también la responsabilidad es esa, o sea, cómo ir recuperando, como se dice por ahí, corriendo el cerco, y nada, yo me siento autoconvocada, nos autoconvocamos en cualquier momento y seguimos ahí alerta. A mí me parece que hay un concepto que quisiera también dejar, que creo que no apareció, pero solamente se habló de plurinacionalidad, que tiene que ver también con el buen vivir. Cómo es que esta idea, ¿no es cierto?, de rescatar relaciones de no competitividad, de mayor, no sé si decir humanización, porque no se trata solo de humanizar, pero me parece que el concepto de buen vivir es un concepto que debiera también estar presente ahí como norte en el desarrollo, en la construcción de una sociedad distinta. Eso, gracias. Muchas gracias, Andrea. Pilar. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo primero el agradecimiento a esta invitación. Han sido propuestas muy buenas todas. Yo sigo teniendo confianza en que la Constitución, nosotros vamos a tener representantes en la Constituyente, pero finalmente quien va a definir qué cosa va a salir en la Constitución va a ser la calle. Quien va a tener que dirigir hacia dónde, qué tipo de contrato social tenemos nosotros con nuestro país, ¿no? Además, también quería agregar, ya que esto tiene que ver también con la mirada académica, nosotros como universidad estamos haciendo los estatutos y también queremos darle esa visión democrática, participativa, y justamente una de las cosas que nosotros estamos cambiando es que no solamente queremos reconocer a los pueblos originarios, sino que también a los pueblos tribales. Lo estamos colocando en nuestros estatutos. Solamente comentar eso. Gracias, Carolina. Gracias, Pilar. Aún falta Lorena y Lenina. No sé quién de las dos. Hola. Solamente otra vez agradecer este espacio. Me encantaría que fuera un espacio permanente de conversación. Y bueno, agradecer, como siento que hoy día he aprendido mucho más de todas las posturas de cada una de ustedes, y creo que solamente la participación comunitaria efectiva va a ser la que encauza este proceso constituyente. Creo que si bien debemos reconocer lo que se va a hacer en esta convención constitucional, nunca tenemos que olvidar cómo fue que empezó esto y que hay mucha gente que ha dado la vida, que ha dado sus ojos y que ha dado mucho más que eso para que este proceso hoy exista. Si bien no fue la manera que esperábamos en la que sucediera, creo que no hay que olvidar la forma. Eso, agradecerles nuevamente y también dejarlos a todos invitados a que visiten el Facebook Arica Constituyente, que es un colectivo que también ha abordado distintas temáticas desde el patrimonio, las diversidades y disidencias sexuales, la educación, pueblos originales y tribal afrodescendiente y la constituyente. Son conversaciones súper interesantes y también hoy día estamos conversando con candidatas y candidatos a esta convención constitucional. Así que eso, y dar personalmente también todo mi apoyo a Carolina Videla en estas próximas elecciones. Lenina, muchas gracias. Lorena. Yo voy a ser más cortita que todas. Bueno, agradecer, ¿cierto?, por la invitación y por la participación. Solamente creo que todos tenemos que entregar
lo que más podamos, ¿cierto?, de nuestros trabajos, de nuestras posturas, y ir trabajando de a poquito, poniendo nuestro granito de arena, lo que sea. Pero yo también soy como Pilar, yo soy optimista, estas cosas van a salir, ya empezó este cambio y esto no para. Así que bueno, hay que tener paciencia, la cosa va a llegar. Así que sigamos trabajando nomás y adelante. Bien, pues la verdad es que hay muchas gracias, Lorena. Yo quiero cerrar agradeciéndoles todo lo que aquí se ha puesto sobre la mesa. Este conversatorio queda grabado. Yo voy a recoger la invitación de Lenina, que sea un espacio permanente. Me parece que es súper sano, es interesante, es constituyente, nos permite, ¿no?, avanzar en eso. Así es que primero, muchas gracias por todo. Lo que voy a hacer es, vamos a hacer una síntesis de este conversatorio y lo vamos a poner en la página de Carolina Videla, traducido también las propuestas, pero la verdad es que la esencia y el espíritu de lo que aquí se ha planteado es también el corazón de la propuesta que llevamos para, desde nuestra mirada, una nueva constitución. El concepto del buen vivir está puesto dentro de nuestra propuesta de una nueva constitución. La mirada respecto de esta construcción ampliamente democrática, que además durante todo su proceso, que sea una constitución con un apego irrestricto, ¿cierto?, no solo a la defensa, sino a la promoción, al ejercicio y a propiciar el goce de los derechos para todas las personas y para todas las personas, sin ningún tipo de distinción y haciendo las especificaciones que corresponden, y que esa constitución también reconozca explícitamente a las niñas, a los niños como sujetos de derecho, ¿no? ¿Para qué? Para, como lo señalaba el otro día, un abogado que estaba también de constituyente, me decía, la constitución no construye la felicidad, porque yo planteo que buscamos una constitución que permita, desde un Estado garante de derechos, construir infancias felices. Efectivamente, la constitución no va a construir la felicidad, pero si efectivamente logramos un Estado garante de derechos con mecanismos claros que permitan un desarrollo integral de las personas en todo su ciclo vital, sí podemos construir infancias felices, y que a la vez pueda reparar integralmente esa infancia que ha sido vulnerada durante tantos y tantos años. Una constitución feminista con perspectiva, ¿cierto?, feminista en toda su extensión, que permita organizar, reordenar la vida política, social y económica de nuestro país, y que también nos permita vivir en un ambiente libre de todas las violencias, y que va acompañado también de un proceso de educación, porque la Constitución no lo va a cambiar de manera mágica. La verdad, hartas cosas que podría decir, pero para no alargarme me gustaría cerrar con algo que para mí, si bien yo represento un colectivo, y hablamos siempre de manera colectiva, quiero decirlo a modo personal porque es parte de mi camino de vida, ¿no? Es que esta Constitución establezca el ejercicio social de la memoria histórica, como un valor principal en la nueva Constitución, para efectivamente transitar a establecer las garantías de no repetición en este país de las violaciones a los derechos humanos de ayer, de hoy, y evitar que se den además en el futuro. Puede ser una consigna muy romántica, pero quienes hemos militado en los derechos humanos desde siempre, en mi caso como desde los 15 años en adelante, estamos absolutamente convencidas de que hay que dar la batalla hasta el final para que esto efectivamente ocurra. Esa es una pequeña síntesis nomás, ese es mi compromiso, recoger todo lo que ustedes han planteado, lo vamos a subir a nuestro fanpage. Muchas gracias de verdad por la confianza, por haber llegado hasta aquí, y bueno, vamos a tener un nuevo conversatorio. Por Lenina, me llevo tu compromiso, vamos a hacer un nuevo conversatorio y vamos a seguir caminando juntas en este camino, independientemente de las opciones de cada una en estas elecciones que se vienen. Muchísimas gracias, me encantó el ambiente, el respeto. Mercedes, que no pudo finalmente conectarse, gracias a todas, un abrazo muy solidario.
Y gracias a Ricardo que nos permitió ahí estar con ella. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Voto por Carolina Videla.